Bueno, vamos a estar charlando, esta clase va a estar centrada en la Reforma Universitaria de Córdoba. La Reforma Universitaria de Córdoba fue revolucionaria, realmente vanguardista para lo que significó la época, tuvo un alcance internacional, ¿no? Fue realmente es recordada en toda América Latina y generó una serie de revueltas y transformaciones en el resto del continente. Y en concreto, primero está bueno pararnos un poco en la época y ver qué pasaba, ¿no? En estas primeras décadas del siglo XX. Y acá tenemos que pensar por lo menos dos grandes acontecimientos que creo que son ordenadores para pensar qué es lo que sucede en la Reforma Universitaria de Córdoba y cuáles son los alcances, ¿no? Por un lado, pensar que es un contexto en el cual hay un gran empoderamiento de la clase trabajadora. Es decir, surgen organizaciones de los laburantes, ¿no? Esto que a las cooperativas, las mutuales, los clubes, los sindicatos, hay una gran masa de trabajadores organizados y pujantes, ¿no? Es decir, empieza a constituirse un movimiento obrero. Eso obviamente genera nuevas demandas por parte de esos actores que pueden vehiculizarlas de cara al Estado y hacer que se cumplan. Esto por un lado. Eso genera, naturalmente, en todo el mundo generó, un proceso democratizador. Es decir, que aparezcan los derechos políticos. Por ejemplo, en la Argentina, la ley Sáenz-Peña de 1912, ¿no? Entonces, no perder de vista esto. En Argentina, ley Sáenz-Peña, Irigoyen, 1916, primer gobierno elegido democráticamente. Y a nivel internacional, además de toda esta organización propia de los trabajadores y nuevas demandas, tener en cuenta la experiencia de la Revolución Rusa. Primera revolución de tipo comunista, que va a tener un alcance obviamente internacional. Se crean los partidos comunistas 1919, 20, 21, ¿no? En todo el mundo. Por lo cual, algunos antecedentes, ¿no? Esto, la Revolución Rusa, los derechos políticos y un proceso de democratización y de empoderamiento de las clases trabajadoras. Y podríamos agregar que también empieza a haber en América Latina una gran conciencia antiimperialista, ¿no? Es decir, hoy en día uno piensa en el rol internacional de Estados Unidos y uno sabe, es conocido cuál es el rol a nivel mundial, a nivel geopolítico, la intervención militar por el petróleo en Irak, en Afganistán, en la guerra del Golfo o en cualquier otro acontecimiento, o en Panamá con el canal, o cualquier intervención militar de los Estados Unidos, ¿no? Esta idea de el imperialismo. Empieza a surgir en América Latina una corriente de pensamiento muy crítica a los Estados Unidos. Presente también no solamente en los sectores tradicionales de la izquierda, el sindicalismo, el internacionalismo y el comunismo. También dentro de, por ejemplo, las filas del radicalismo, ¿no? O del Partido Socialista. Digo, hay sectores más moderados que tienen una visión muy crítica del imperialismo de Estados Unidos. Eso genera naturalmente que hay una vuelta al pensamiento americanista, ¿no? Esta idea de retomar, si se quiere, el legado de San Martín y Bolívar, de la construcción de la patria grande, de un proyecto para el continente, de la integración latinoamericana, ¿no? Está la generación del 900, es una generación de autores, escritores, que van a retomar justamente mucho esto, con mucha injerencia en la literatura, ¿no? Rodó, por ejemplo, Vasconcelos, bueno, Manuel Ugarte, argentino, con sus viajes, hablando del socialismo en América Latina. José Martí, la experiencia de Cuba, muy reciente, ¿no? Lo cual también dejó en evidencia el rol de los Estados Unidos al haber intervenido militarmente la isla cubana luego de su independencia. Bueno, ese es un poco el margen, el contexto en el cual llegamos a la Reforma Universitaria de Córdoba. ¿Qué es la Reforma Universitaria de Córdoba? Es una reforma que va a ser democratizadora, que va a plantear que hay que democratizar la universidad, ¿no? El postulado más conocido, bueno, puede ser la gratuidad de la universidad, ¿no? Es decir, que se transforme esto para que haya justamente un ascenso social, ¿no? Para que el trabajador, hijo del laburante, pueda acceder a la universidad. Hasta este entonces, la universidad obviamente es para las élites, para los sectores más acomodados, por lo cual esto va a ser muy revolucionario para la época. Córdoba es de las universidades más viejas, ¿no? Universidad de La Plata, la de Buenos Aires y la de Córdoba son las tres universidades más importantes y más viejas de Argentina. Después está la Universidad de Sucre, Chuquisaca
una de las primeras de América, ¿no? Pero digo, en Argentina la de Córdoba tiene toda una tradición realmente muy interesante. Entonces, lo que va a proponer la reforma es que la universidad esté en sintonía con estos procesos internacionales y americanos que charlamos. Entonces, se va a dar toda una democratización. ¿En qué sentido una democratización? Bueno, va a plantear que tiene que haber democracia interna, ¿no? Es decir, que ya no puede haber una persona que ordene verticalmente, arbitrariamente o sujeta a los gobiernos de turno lo que se puede hacer y lo que no dentro de la universidad. También la relación con el resto del sistema educativo, lo cual es importante. También la gratuidad, por supuesto. También la libertad de cátedra, ¿no? Lo cual van a ser los postulados centrales de esta reforma universitaria, ¿sí? Que va a plantear el cogobierno, es decir, el gobierno de estudiantes, graduados y universitarios, para democratizar la participación. Va a plantear que tiene que haber nuevos métodos de enseñanza. Esta idea de que, imagínense lo que era la educación hace 100 años, ¿no? Es decir, romper con ciertas lógicas más bien autoritarias dentro de la universidad y esta idea muy de la disciplina, de lo que es lo permitido. Va a plantear, con la participación de los estudiantes, también se va a crear la FUBA, ¿no? Nace la Federación Universitaria Argentina. Hoy en día, cada universidad pública tiene un centro de estudiantes, donde elegido democráticamente, que va a llevar la voz y las necesidades justamente de los pibes y pibas que estudian. A su vez hay agrupaciones más grandes, ¿no? Está la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, está la FULP, la Federación Universitaria de La Plata, o la FUC, la de Córdoba, o así sucesivamente, y la FUBA, a nivel nacional, ¿no? Lo cual surge toda una participación muy interesante dentro del movimiento estudiantil, reflejada en estos postulados, lo cual es central. La gratuidad de la educación universitaria, esto es importante. Después va a haber avances y retrocesos en esto, ¿no? Digo, después de esto, de la reforma universitaria, hay un proceso largo donde es privada, el peronismo vuelve a hacer que sea gratuita, bueno, las idas y vueltas de la historia. Se propone que la universidad tenga una mayor vinculación con el territorio, con las realidades, ¿no? Que la universidad no sea una esfera separada de la sociedad, sino justamente que se nutra de las problemáticas de la sociedad civil y que haya un ida y vuelta entre la realidad argentina, las lógicas y las dinámicas más territoriales de la universidad. Es decir, que la universidad pueda tener estos proyectos de extensión, o una misión social, o haya un ida y vuelta justamente en este sentido. Por otro lado, como decíamos, que tenga un sentido, una coherencia en relación al sistema educativo más general, ¿no? Es decir, que la escuela secundaria pueda estar pensada también para tener una vinculación directa con las universidades. Bueno, estos son algunos de los postulados centrales, que en definitiva van a hablar de la libertad, la búsqueda de la democracia y la participación dentro de la universidad. Acá la libertad de cátedra es importante también, ¿no? Es decir, que pueda haber dentro de la universidad, que pueda haber una convivencia y distintos proyectos políticos que convivan, ¿no? Esto, no es lo mismo una visión, no sé, una materia de economía, por decir algo, primero se me ocurre, que tenga una impronta keynesiana, liberal, marxista, ¿no? Bueno, que pueda convivir eso dentro de la universidad, lo cual es uno de los postulados, me parece, centrales, y como objetivo tiene la democratización, en todo sentido, en el plano interno, en el acceso y también en la participación, lo que se puede hacer, lo que no, lo que se puede decir, por lo cual tuvo un alcance realmente importante y hasta el día de hoy la recordamos y es muy importante sobre todo para defender la educación pública y hacer que haya un proyecto educativo que esté al alcance de las mayorías.